Si protesto en Colombia, entonces, ¿por qué soy un vándalo y no un héroe nacional como en Venezuela? Es simple, pura cuestión de perspectiva. Ay, pero no ve que en Venezuela hay gente muriéndose de hambre. Pero en Colombia también. Pues sí, pero en Venezuela no tienen oportunidades de vida digna. Pero en Colombia tampoco. Ay, a ver, pero en Venezuela necesitan libertad. Pero, ¿y los maestros? ¿Y los campesinos? ¿Y los indígenas? ¿Y las comunidades afro? Ellos también merecen libertad, ¿no crees? Perspectiva. En nuestra amada y vulnerada Constitución Política de 1991, sí, tenemos constitución en Colombia. Encontramos el artículo 37, que nos otorga la libertad de expresarnos y manifestarnos de manera pública. Pero, ¿qué diferencia hay entre las manifestaciones del pasado 1 de mayo en la ciudad de Bogotá y las realizadas en la capital de Venezuela, ciudad de Caracas? Tal vez la propaganda política en el Congreso por el Partido del Centro Democrático. Hashtag Operación Libertad. Pero entonces, si lanzo piedra aquí es vandalismo, pero si lo hago en Venezuela, ¿son misiles de libertad? Pues si no te dirige un Guaidó, solo serías un estudiante desocupado de la pedagógica. Siendo así las cosas, no sé si vivo en un país de farsantos o de farsantes. ¿Dónde queda entonces la represión? ¿Qué pasa con los bolillos, con los gases, con los golpes? ¿Es diferente allá y acá? Aló, sí, la igualdad, por favor. Claro, porque aquí se hace con criterio social. Deben entender que Venezuela está en la mala, tanto que necesitaron ayuda del vecino bonito de al lado. Venezuela lleva años esperando que el mico suelte el maduro. A un momento, aquí también. No, Gerald, pero me estás confundiendo. No sé si tengo la razón o si fui víctima del rayo mamertizador. Bueno, pues, ¿y si nos quitamos las gafas de RCN y Caracol y analizamos, a ver, qué es lo que está pidiendo Venezuela? En Venezuela, y en realidad es crisis terrible que está pasando Venezuela en estos momentos. Me da tristeza porque tengo familia allá y no quisiera que mi familia dejara su país, y yo pues tuve que dejarla con mis hijos, y de verdad es muy triste y espero volver muy pronto cuando todo esto se solucione. Grave la vaina, pero ¿y entonces qué se está exigiendo en Colombia? Estamos pidiendo financiación por las universidades públicas. Aparte de eso, también estamos pidiendo que se condonen las deudas del ICETEX, que se pueda hacer una recuperación, que se pueda hacer un trabajo y que se pueda traer toda esa financiación y todo ese dinero que se ha implementado. Hasta que el gobierno nos responda a cada una de las peticiones que les estamos pidiendo al gobierno, porque básicamente no nos ha respondido con lo que le pedimos, y estamos acá demostrando que el pueblo no se rinde y está luchando por la educación. Pero la minga también es un ejercicio legítimo a la protesta que tenemos los pueblos indígenas, sobre todo cuando hoy se acumulan muchos incumplimientos por parte de los gobiernos, y nos vemos obligados pues a ejercer este tipo de acciones para llamar la atención en el sentido de que se haga efectivo los derechos que ya tenemos reconocidos en la Constitución colombiana, que bueno, hay que decir que están escritos pero que todavía no son implementados. No, pero un momento, ¿cómo así? Entonces, ¿ambos países están en luchas justas y necesarias? Debe ser que la embarrada está en el actuar. A ver, ¿y cómo son las luchas en Venezuela? Se supone que por la Constitución podemos salir a defender nuestros derechos y expresar lo que realmente queremos, pero resulta que no. Si no piensas lo igual que el gobierno, realmente no puedes protestar, y la prueba más perfecta es esta, que en menos de una hora mínimo, yo podría decir hasta 120 bombas lacrimógenas han lanzado en menos de una hora.
razón eso debe ser, porque eso aquí no pasa. Esta imagen se ha repetido durante las últimas horas en la vía panamericana. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y cerca de 200 manifestantes mantienen en tensión a municipios como Santander de Quilichao, Piendamó y Morales en el norte del Cauca. Los más afectados son los habitantes, quienes han quedado en medio de los disturbios y bloqueos. ¿Cómo nos van a pagar? ¿Cómo vamos a ganar el sueldo nosotros? Tenemos niños estudiando. Ese gas llega muy fuerte aquí, entonces estamos encerrados con los niños, no podemos salir. Por su parte, los líderes de la Minga se niegan a cesar los bloqueos. Así es, tanto Venezuela como Colombia, ambos países están viviendo crisis sociales, económicas y políticas. Lastimosamente, los medios que nos representan internacionalmente muestran las luchas en Colombia como si fueran falta de ocupar nuestro tiempo. En Colombia, comunidades indígenas y campesinas están desapareciendo porque el gobierno dice que el suelo, el subsuelo y cada parte de la tierra les pertenecen a ellos. Por eso están permitiendo que se hagan fracking y distintas formas de minería ilegal que han afectado directamente nuestro país y su territorio. En Colombia la desigualdad social está dejando víctimas en gran cantidad de departamentos. En ciudades como La Guajira, el Chocó, día a día mueren gran cantidad de personas en el país por la falta de alimentos y agua, dado a un descuido estatal. Nosotros resistimos y ya aprendimos a aguantar hambre. Más grave aún resulta el hecho de que los niños, que según los indicadores abarcan el 51% de la población, sean los más afectados en estos escenarios, pues la falta de cobertura y las barreras de acceso a los servicios públicos fundamentales impiden el disfrute, incluso de su primera infancia, pues no solo padecen las precarias condiciones en las zonas rurales, sino que aún en la propia ciudad de Quibdó son blanco de adversidad, pues tienen que recibir clases a la intemperie. En los periódicos y en los medios aparece con tanta frecuencia los asesinatos a líderes sociales que parecen que tuvieran una sección específica para mostrar el plan del día. Según los derechos ciudadanos colombianos, en Colombia la educación es un derecho. Sin embargo, más del 60% de las universidades son privadas, carecen de infraestructura y un buen salario para sus educadores. Los colegios públicos son cada vez más grandes pero con menos calidad. El gobierno ha descuidado totalmente el salario que se le debe pagar a los trabajadores incansables que día a día van a enseñar sus conocimientos a aquellas personas que se supone seremos el futuro de nuestro país. Y para cerrar con broche de oro, ustedes dirán que la política en Venezuela es corrupta, que soborna empresarios y que los medios de comunicación son manejados y adulterados a su interés. Pero en Colombia se respira democracia, señores. Democracia. Extra. Bueno, y para dejarlos totalmente tranquilos de que no nos convertimos en otra Venezuela, los falsos positivos volvieron.